El presente video es complementario del video principal que seguramente todos ustedes ya han visto, y su objetivo en este caso es presentar un par de temas o un par de conceptos particulares para ayudar a resolver algunas de las actividades que se presentarán más adelante. Retomando lo comentado en el video principal, debemos decir que un gráfico es una representación de los datos que tenemos en una planilla. Y estos datos normalmente los vamos a interpretar como distribuidos en series, así le llamamos. Son conjuntos de valores los que nosotros vamos a representar en un gráfico. Esos conjuntos de valores podrán estar distribuidos en filas o en columnas. Si miramos el siguiente ejemplo en el cual tenemos 3 productos y precisamente su producción para los primeros 4 meses del año, podemos decir que dependiendo de cómo queramos presentar esta información, tenemos 4 series que están distribuidas en filas, una para cada mes del año. Esa sería una forma de verlo, y otra forma de verlo sería decir que tenemos 3 series de datos que indican la producción de cada una de estas frutas en este caso. 3 series, decíamos, que están distribuidas en 3 columnas. Esto es importante de tener presente. La información que nosotros representamos en un gráfico son series de valores y eventualmente también series de etiquetas que nos dicen a qué corresponde cada uno de esos valores. En este caso, si quisiéramos representar esta información en un gráfico, lo que tenemos que hacer, como ya se vio, es seleccionar la información y en la opción de insertar, en la pestaña insertar, elegir alguno de los tipos de gráficos que tenemos disponibles. Supongamos que elegiremos un gráfico de barras y aquí ya vemos cómo el gráfico queda armado. Si no lo hiciéramos en un gráfico de barras, podríamos elegir un gráfico, en este caso se trataba de gráfico de columnas. Los gráficos de barras son similares, solo que la disposición es en horizontal. Lo mismo podríamos armar si quisiéramos presentarlo como un gráfico de líneas. Tenemos varias opciones dependiendo de lo que nos interese, o un gráfico de áreas. En cualquiera de los casos mencionados, la diferencia es la presentación. ¿Cuál vamos a elegir? El que nos parezca más apropiado, el que nos resulte mejor para mostrar la información que queremos precisamente mostrar. Entonces, en este caso, no hay mucho más que comentar. Cuando la información está organizada y está toda junta, por decirlo así, en la planilla, sencillamente tenemos que seleccionar y mostrar esa información o armar el gráfico con esa información. Pero no siempre la información está tan prolijamente armada en nuestra hoja como para que podamos seleccionarla sencillamente y a partir de ahí construir el gráfico. Si vemos el siguiente ejemplo, vamos a pasar a otra hoja. Tenemos una lista de ventas para 2 vendedores, cuánto vendió cada uno. Y lo que tenemos aquí al costado que nos indica cuál es el vendedor es su código, pero no su nombre. Si nosotros quisiéramos armar un gráfico en el cual apareciera o se representara el total de lo vendido, pero conjuntamente con el nombre de la persona y no solamente con su código, tendríamos que trabajar un poco en ese gráfico, siempre y cuando no tengamos la posibilidad de juntar, por decirlo así, la información. Una opción, seguramente la primera que se nos va a ocurrir es decir, bueno, agarro estos datos, los copio por acá y tomo los nombres de los vendedores y los copio y los pego juntos.
Y con eso estaría perfecto, porque sencillamente seleccionando y presionando un par de botones, nosotros tendríamos ya preparado nuestro gráfico. Supongamos que eso no lo podemos hacer, que por algún motivo, porque no tenemos acceso a modificar la planilla o porque nos piden que trabajemos de determinada manera, nosotros no tenemos la posibilidad de armar este conjunto de valores acá prolijo, por decirlo de esa manera, ¿no? Nosotros no tenemos esa opción, entonces lo que hacemos es, esto no está, y yo tengo que trabajar con esta información y con esta otra información que tengo por acá. Podríamos resolverlo de diferentes maneras, pero vamos a ver cómo sería trabajar a partir de marcar, por ejemplo, solo los valores. Con estos valores ir a la pestaña Insertar, elegir el gráfico, en este caso elegiré un gráfico de columnas. Tengo armado mi gráfico, estoy representando cada uno de los valores, pero no sé a qué vendedores corresponde. Entonces, una opción es ir a seleccionar, ¿sí? Ir al cuadro que maneja Excel, desde donde yo puedo seleccionar los datos y allí hacer la corrección. Entonces, con el gráfico seleccionado, se habilitan en la cinta de opciones las dos pestañas nuevas que corresponden a diseño y formato. Recordar en este caso que si alguno de ustedes está trabajando con una versión anterior de Excel, seguramente en lugar de tener solo dos pestañas, tenga una más, ¿sí? Eso puede suceder, pero en las pestañas, buscando en alguna de esas pestañas, ustedes van a encontrar un botón que se llama, como en este caso, seleccionar datos. Entonces, presionamos en ese botón, veremos este cuadro que nos indica cuáles son los datos que yo acabo de seleccionar. Me dice que el rango de datos del gráfico es el que corresponde a el rango que va desde B1 hasta B3, que es lo que le marcamos originalmente. Y tenemos acá la opción de indicarle las etiquetas del eje horizontal, las categorías, que por el momento son simplemente 1 y 2, porque no le marcamos ninguna etiqueta, ninguna rótulo que le permita identificar qué es qué en ese gráfico. Pero tenemos aquí la opción de editar. Entonces, si nosotros vemos, tenemos por acá los valores correspondientes, los nombres de los vendedores. Los nombres de los vendedores están en el mismo orden en el cual estaban los valores. Entonces, no va a haber ningún inconveniente en que presionando aquí el botón editar, le seleccionemos los dos nombres. El rango que contiene los dos nombres, uno para cada uno de los totales. Aceptamos y aceptamos nuevamente. Y ya podemos ver cómo esos datos, ese rango que identifica cada uno de los valores, ya quedó incorporado al gráfico. De esta manera entonces nosotros podemos resolver cuando a veces los datos que queremos representar en nuestro gráfico no están tan encuadrados, no están correctamente identificados y la identificación está por otro lado de la hoja. Tenemos la opción de trabajar y de todas maneras hacer que nuestro gráfico quede claro y que muestre efectivamente la información que nos interesa. Trabajemos ahora con otro caso, diferente a los que se han mostrado hasta el momento. Supongamos que tenemos un caso como el que estamos viendo ahora, donde existe un proyecto que hay que resolver y ese proyecto se ha calculado que en horas va a ocupar unas 600 horas de trabajo. Vamos a analizar, dependiendo de la cantidad de funcionarios que asignemos a este proyecto, cuánto va a ser la demora expresada en días. Entonces, vamos a decir que
el cálculo será la cantidad de horas totales que fijaremos dividido la cantidad de funcionarios que trabajan 8 horas. Entonces vamos a multiplicar la cantidad de funcionarios por 8. Esa sería nuestra fórmula, nuestra relación. Presionamos Enter y ahí me dice que si pongo a trabajar 15 funcionarios durante 8 horas, en jornadas de 8 horas, voy a demorar 5 días en completar el proyecto. Vamos a ver qué pasa cuando ponga a trabajar menos personas. Entonces sencillamente copiamos la fórmula y ahí tenemos la demora en cada caso. Supongamos que queremos ahora llevar esto a un gráfico, representar gráficamente esta relación entre dos valores. En este caso se trata de que, dependiendo de la cantidad de funcionarios, yo obtengo una demora en días diferente para cada caso, como es lógico por otra parte. Ahí no hay demasiado misterio. Pero el detalle aquí es que yo voy a querer representar en un gráfico la correspondencia entre estos dos datos. Dependiendo de la cantidad de funcionarios, varía la demora. ¿Sí? Existe una relación entre la cantidad de funcionarios y la demora en días de mi proyecto. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto hasta el momento, yo podría decir, bueno, si quiero esto en un gráfico, podría decir, supongamos que lo quiero en un gráfico de líneas, selecciono los valores, voy a insertar, elijo la opción de gráfico de líneas, elijo este con puntos, y esto es lo que obtengo. En el gráfico aparece una línea naranja, que es la que indica la demora en días, ¿sí? Que va creciendo, y en el gráfico también aparece una línea azul, que es la que me representa la cantidad de funcionarios. Pero este gráfico no me muestra la relación entre ambas cantidades, porque si me fijo en el eje, habla de 1 a 6, no me queda muy claro qué es lo que estoy representando, qué es lo que me está mostrando este gráfico. Cuando nosotros necesitamos trabajar o representar en un gráfico la relación entre dos series de valores, es decir, qué es lo que pasa cuando hablamos de la relación, decimos, bueno, cómo varía una en función de la otra, a eso nos referimos. En este caso, si nosotros lo pensamos, lógicamente se nos va a ocurrir decir, bueno, cuanto más funcionarios tengamos, menos va a ser la demora en días. Esa sería la relación que queremos mostrar en un gráfico. Pero este gráfico, así como lo armamos, en realidad no nos está mostrando eso. Cuando nosotros queremos trabajar o queremos mostrar en un gráfico la relación entre dos conjuntos de valores, ¿sí? Acá no intervienen etiquetas, acá yo no tengo nombres de meses, ni nombres de productos, ni de vendedores. Tengo un valor y en función de ese valor se genera otro. Entonces, para esos casos, lo que vamos a utilizar es un gráfico de dispersión o gráfico XY. Y entonces, procedimiento es el mismo, solo que en este caso lo que quiero mostrar es algo diferente. Elegimos los valores, vamos a insertar, y aquí dentro de las opciones no es un gráfico de líneas, sino que están aquí un poquito más abajo, se les llama gráficos de dispersión o gráficos XY, a veces también se les dice de burbuja. En este caso elegimos y voy a elegir el que me muestra no solo los puntos, sino también la línea que une esos puntos, ¿sí? Líneas rectas y marcadores, o este otro que es con líneas suavizadas, como dice ahí, y marcadores. Voy a elegir en este caso el de las líneas rectas, pero fíjense la diferencia, ahí está lo importante de esta historia. Elijo el gráfico
y fíjense lo que era mi gráfico de líneas y lo que es ahora mi gráfico de dispersión. En el eje horizontal, en el eje X, están representados las magnitudes de las cantidades de funcionarios. Cuando yo tenga 4 funcionarios trabajando, eso es lo que dice aquí, la demora va a ser, fíjense, entre 18 y 19, y en 18 y 20, o sea, como es el cálculo, 19 días. Esa es la diferencia entre el gráfico de líneas, que como decíamos al principio, es un gráfico que es como el de barras o el de columnas. En esos gráficos nosotros representamos para cada categoría, para un rótulo determinado, como puede ser un mes, un producto, un vendedor, para cada uno de esos rótulos se representa un valor. En este caso no, en este caso estamos hablando de que hay un número que va variando, que en este caso es la cantidad de funcionarios, y a medida que ese número va variando, hay otro que se genera como consecuencia, que en este caso es la demora en días. Los gráficos de dispersión o gráficos XY también se utilizan para, por ejemplo, representar funciones matemáticas, que es algo en realidad similar a lo que acabamos de ver. En los gráficos de dispersión podemos agregar, por ejemplo, lo que se llama la línea de tendencia. Es una línea que precisamente nos indica eso, cuál es la tendencia, cuál es el patrón que podemos detectar en los valores que estamos graficando. En este caso, seleccionando el gráfico, aparecen estos botones aquí al costado, y este, que es el que me permite agregar elementos, si lo presiono me da la opción de elegir una línea de tendencia. Se activa y la veremos como una línea punteada para distinguirla de la línea del gráfico, que nos muestra precisamente en este caso cuál es la tendencia de los valores. Además, podemos pedirle, sin entrar en mucho detalle y simplemente viendo el mecanismo de trabajo, que esta línea de tendencia nos muestre también la ecuación de esa recta. Entonces lo que podemos hacer es elegir la línea de tendencia. Podemos con el botón derecho acceder al formato, y entonces en este panel que nos muestra los distintos tipos de líneas de tendencia que no vienen al caso para este curso, pero que podríamos elegir. Vean que hay opciones variadas para poder elegir. Si recorremos este panel, hacia el final nos da la opción de presentar la ecuación en el gráfico. Cuando la marcamos, aparece la ecuación que define esa recta punteada, que es la que llamamos línea de tendencia. De esta manera entonces vimos una demostración de un tipo particular de gráficos, que son los gráficos de dispersión, comentando cuál es la diferencia precisamente con los gráficos a los que estamos más acostumbrados y los que en realidad se utilizan más comúnmente. De esta manera entonces complementamos el video principal, y estos dos casos presentados en este video los van a ayudar a resolver algunas de las actividades que están planteadas más adelante en este curso. Espero que les haya sido de utilidad, y como siempre, cualquier duda la pueden plantear en el foro o directamente por mensaje privado al tutor.